¿Por qué hablar sobre las religiones? Sencillamente porque las cúpulas, las élites de estas religiones mundiales participan en gran medida del sistema de control y opresión que sufre el ser humano en este planeta. Ellos son parte de los poderes ocultos y eso hay que reconocerlo tal cual. El ser humano y la religión han venido desarrollándose de forma pareja desde que existe la historia. De hecho, existen algunas corrientes de pensamiento que hablan de la propensión genética del ser humano con el hecho religioso, como si hubiésemos sido diseñados específicamente a nivel genético para necesitar creer en Dios, en dioses que nos solucionasen el presente y el futuro. Es una teoría con la que me he encontrado a lo largo de los años que llevo interesándome por este tema y que no descarto en potencia, aunque encontrar pruebas de esto resulte realmente imposible. El hecho es que desde que el hombre apareció en la Tierra, ha desarrollado una extraña habilidad social para vincular lo desconocido con la existencia de dioses a los que tenía que servir y sobre todo, mantener contentos a cualquier precio. La desobediencia a estos dioses suponía poco menos que su muerte o tremendas penurias para él y para toda su familia. Desde el origen de los tiempos, las religiones han supuesto un referente obligado en todas las culturas. No importa de qué religión estemos hablando, no importa de qué país o zona geográfica se trate, todas ellas tienen trazos comunes, sometimiento a un decálogo más o menos concreto, penas y castigos por no cumplir sus preceptos, obligatoriedad de dedicar atenciones, plegarias, oraciones, ofrendas o sacrificios a los dioses que son adorados, cumplimiento de penitencias cíclicas o grandes sacrificios temporales o permanentes como ayunos, castigos físicos, tabús sexuales o morales, formas de vestir. En definitiva, todas las religiones comparten todo o la mayor parte de estos puntos, por muy benévolas que puedan parecer a simple vista. Siempre he creído que todas las religiones comparten un fin último: someter al ser humano para que no sea consciente de su autonomía y enorme poder de creación, de su libertad y su pertenencia a un universo libre y bondadoso. Y con el tiempo, cada vez estoy más convencido de que esta idea básica se ratifica con más y más fuerza a la luz de las evidencias. La idea del sometimiento a otro ser todopoderoso o a su representante en la tierra, que todo lo sabe y todo lo puede, es una constante. Esta idea de sometimiento no hace sino anular la raíz, el hermoso potencial del ser humano, su potencial de alegría, de creatividad, de conciencia, de libertad, de opinión. ¿No lo ves así? Y de paso, reduce considerablemente su nivel de vibración. En Vosotros, apuntes de evolución, hablo también de este tema, pero quiero redondear en este capítulo algunas ideas que quedaron vagamente explicadas. ¿Cuál ha sido la primera religión? ¿La judía? ¿La de los hijos de Yahvé? ¿El arca de Noé? ¿El paraíso? ¿Yahvé mismo? Yahvé era un Dios absoluta y completamente despiadado. Exigía terribles sacrificios de sangre a sus súbditos y, por Dios, que no se enfadase. Era capaz de cualquier cosa. ¿Crees acaso que esas son cualidad de un Dios, o más bien son cualidades propias de un demonio? A un Dios se le supone un elevadísimo nivel de conciencia, tanto que no existe en él sombra alguna de desequilibrio, ni de odio, ni de ira. Vengo a decir esto porque encuentro una estrecha relación con la existencia de esos Anunnaki, seres que del cielo llegaron a la tierra y nos crearon. Ellos se hacían pasar por nuestros dioses y no eran precisamente bondadosos ni piadosos, más bien al contrario, solo buscaban su propio beneficio. En algunos casos la obtención de sangre como alimento, incluso la obtención de lush, energía que generamos los humanos de nuestro sufrimiento y dolor. Hemos sido controlados por dioses positivos y por dioses negativos a lo largo de nuestra historia. En este contexto han surgido las religiones, todas, algunas más misericordias con sus fieles y otras menos. En cualquier caso, todas ellas exigen el sometimiento a unas normas que pueden gustar o no, pero hay que someterse. El concepto del pecado y el castigo son una tónica general en la práctica totalidad de ellas.
¿Conoces alguna que no lo considere en su doctrina? Creo sinceramente que el objetivo de estas religiones, como ya te he dicho, con otras palabras, es el de someter, dominar y mantener ignorante al ser humano. Pretenden evitar que tome conciencia de su cualidad divina, de su poder para crear su propia realidad, de su capacidad de autonomía. En estos años de principios del siglo XXI, estamos asistiendo a una progresión geométrica del despertar de la conciencia. Ya somos muchos los que transmitamos en este camino de mente clara, libre de tabúes, de limitaciones, de prohibiciones, de preceptos, guiados única y exclusivamente por nuestra conciencia y nuestra conciencia, y comprometidos, quizá, como parte de nuestra misión de vida, a contagiar y compartir estas ideas con el resto de nuestros hermanos y hermanas humanos que todavía siguen dormidos en el dulce sueño del olvido. Acción correcta, palabra correcta, pensamiento correcto. A muchos se nos tacha de locos, charlatanes o imbéciles, o a otros de atrevidos e inconscientes, a otros de soñadores. Me viene a la mente en este momento la imagen de mi amigo que utiliza el término de semillas estelares para referirse a lo mismo muy acertadamente. Yo me declaro una semilla estelar. Ya somos millones de personas haciendo aflorar información oculta para que otras personas despierten. Eso somos, pero no todos los seres humanos estamos en un mismo nivel de despertar. Para ello es necesario haber evolucionado y llegar a ser consciente del hecho de la experiencia humana, y para ello hay que darse cuenta. No es tarea fácil, y creo que tampoco es tarea de querer o no querer. Simplemente sucede, y un día te das cuenta de que necesitas hacerlo, necesitas salir del armario y manifestarte abiertamente como el raro, como el especial de la familia, la oveja negra, el que siempre anda hablando de extraterrestres, de vidas pasadas, de reencarnación, el que habla con su perro o con sus plantas, el que abraza árboles o se arranca a llorar de forma inesperada, el que daría todo sin pedir nada. Cada vez somos más y compartimos muchos aspectos comunes, pero sobre todo algo curioso y común. No profesamos ninguna religión tradicional, aunque hayamos sido educados en alguna. Pero volvamos al tema de las religiones. ¿Desde cuándo se tienen registros de actividad religiosa? En la prehistoria no existen pruebas evidentes de tal actividad, al menos directamente relacionadas con dioses. Si bien es cierto que existen registros de representaciones animales de todo tipo, y este hecho podría ser un indicador de una incipiente religiosidad, al atribuir a esas representaciones el poder de atraer la caza, el pensamiento abstracto, el fin mágico comenzaba a manifestarse. La religión, tal como la conocemos hoy en día, puede decirse que no estaba presente en la prehistoria. Podríamos definirlo como protorreligión, pero progresivamente el ser humano comenzó a tomar conciencia de la vida y de la suerte y de la muerte, y centró progresivamente su atención en el culto a sus muertos. Comenzaban a realizarse los primeros rituales de enterramiento con la incógnita de la muerte, un tránsito a otro lugar desconocido, otra vida más allá de la realidad que en ese momento sentían como única y real. En Zunjir, cerca de Vladimikov, Bielorrusia, se encontró un cráneo de mujer bajo una losa de piedra y junto a este el cadáver de un hombre, varios brazaletes de colmillos de mamut y un collar de dientes de zorro. En Grimaldi, Italia, en la cueva de los niños, se encontraron los restos de una mujer adulta y de un adolescente. Fueron enterrados juntos dentro de un saco de cuero. En la necrópolis de Bagen-Baken, en Dinamarca, fechada en el 5300, se encontró una tumba que contenía el cadáver de una mujer muy joven y el de un recién nacido varón que reposaba sobre un ala de cisne. En Dolní Bestonice, Checoslovaquia, se hallaron los restos de 3 individuos de entre 3 y 23 años. Todos estaban orientados con la cabeza hacia el sur. El del centro era una mujer con graves malformaciones y con vestigios de un feto en las proximidades de su pelvis. El de su izquierda, depositado boca abajo, tenía uno de sus brazos apoyado en la mujer, y tanto él como su compañero, colocado al otro lado de la mujer, presentaban signos de muerte violenta. En el momento del enterramiento, la estructura había sido cubierta con maderos y posteriormente incendiada y cubierta con tierra.
Para los aborígenes australianos, la Tierra era un disco plano bajo el cual vivían unos seres sin forma. Después de una gran inundación que arrasó con todo lo conocido, esos seres sin forma adoptaron apariencia humana y salieron a la superficie creando todo: ríos, montañas, animales y plantas. Pero no se puede dejar pasar por alto la tradición americana de los indios Hopi. Vamos observando cómo las pinturas rupestres no solo representan escenas de caza o representaciones de animales. En aquellos tiempos se representaba la realidad inmediata y los Hopi no dudaron en dejar plasmada en la piedra su visión sobre una extraña raza de visitantes que no era como ellos. A estos seres les llamaron los hombres hormiga. La tribu Hopi se localiza en el suroeste de Estados Unidos, en los estados de Arizona y Nuevo México principalmente, y provenían de una tribu todavía más antigua llamados los Anasazi. El nombre original del pueblo Hopi, Hopitu Shinumu, significa las personas con fines pacíficos. Los conceptos éticos y morales siempre han prevalecido en todas las tradiciones Hopi. Respeto por todos los seres vivos, toda vida es sagrada, los animales, los árboles y vegetación, el agua. Su estrecho contacto con la naturaleza les permitía el suficiente tiempo libre como para desarrollar una rica cultura llena de rituales sagrados y momentos de introspección, ocasiones para honrar la memoria de sus antepasados Anasazi, y uno de los cultos era el dedicado a los hombres hormiga, unos extraños seres que quedaron inmortalizados para siempre. Yo te pregunto ahora, ¿no te da la sensación de que esos seres representados en la pared de piedra no son humanos? La presencia humana en Horsehoe Canyon ha sido datada a partir del 9000, cuando los paleoindios Anasazi cazaban grandes mamíferos como mastodontes y mamuts en las grandes llanuras del suroeste. Se cree que el cañón fue abandonado por los pueblos nativos americanos en 1300. La Gran Galería es una de las colecciones más grandes y mejor conservadas del arte rupestre de Barrier Canyon Style en los Estados Unidos. El panel mide cerca de 21 metros de ancho por 61 metros de largo. Contiene cerca de 20 imágenes antropomorfas de tamaño natural. La más grande mide más de 2.1 metros de altura. La pintura ha sido fachada entre el 1100 y 1400 a.C. En la más arriba, describe una fotografía del panel completo en disposición vertical. ¿Crees que estos nativos inventaron esas formas? ¿Acaso alucinaron colectivamente tras la ingesta de alguna planta alucinógena? Creo que lo más sencillo es pensar que realmente fueron visitados por seres extraterrestres en el pasado, y este hecho marcó tanto su realidad que a partir de ese momento comenzaron a considerarlos poco más que dioses, incluyéndolos en sus rituales religiosos. Así los vieron y así los pintaron. A continuación, quiero exponer los principales mitos de creación del mundo planteados por las principales culturas. Estos mitos, sin duda, han sido los que más han dado lugar al desarrollo de las diferentes religiones. ¿Qué ocurre en el resto del planeta? ¿Cómo es interpretado el inicio del mundo en las diferentes tradiciones? ¿Tienen sus rasgos o características comunes? ¿Su análisis puede ayudarnos a deducir algo más? Veamos. África. Hubo un tiempo en el que el ser superior Muluku, en las poblaciones centroafricanas, a la deidad suprema se le conocía con el nombre de Woka, se propuso hacer brotar de la tierra misma a la primera pareja de la que todos descendemos. Muluku, que dominaba el oficio de la siembra y era el sembrador por excelencia, hizo 2 agujeros en el suelo. De uno surgió una mujer, del otro surgió un hombre. Ambos gozaban de la simpatía y el cariño de su hacedor, y por lo mismo decidió enseñarles todo lo relativo a la tierra y su cultivo. Les proveyó, además, de herramientas para cavar y mullir el suelo y para cortar o podar árboles secos y para clavar estacas. Puso en sus manos semillas de mijo para sembrar en la tierra y, en fin, les mostró la manera de vivir por sí mismos sin dependencia alguna de cualesquiera otras criaturas. Sin embargo, cuenta la leyenda que la primera pareja de nuestra especie desatendió todos los consejos que la deidad les había dado y que, por lo mismo, abandonaron las tierras, las cuales terminaron convirtiéndose en eriales y campos yermos, y así
La primera pareja consumó su desobediencia, con lo que su hacedor los trastocó en monos. El mito relata que Muluku montó en cólera y arrancó la cola de los monos para ponérsela a la especie humana. Al propio tiempo, ordenó a los monos que fueran humanos y a los humanos que fueran monos. Depositó en estos su confianza mientras que se la retiraba a los humanos y dijo a los monos: sed humanos, y a los humanos: sed monos. América Central, mayas. El mito maya de la creación está bellamente explicado en su libro sagrado, el Popol Vuh. En él, al principio solo existían los dioses en un estado latente sobre un mar inmóvil, y entonces hubo palabras y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano. 2 veces trataron de crear a la humanidad y las 2 veces fallaron, llamando a dioses cada vez de menor rango para que los ayuden. La primera trataron de hacerlos con barro, pero los humanos no pudieron emerger del barro y además eran tontos y sin alma. Luego intentaron con madera y estos humanos se movían y hablaban, pero eran perezosos y no tenían voluntad. Y finalmente crearon a los humanos con masa de maíz mezclada con la sangre de los dioses. Así, la sangre de los humanos es su alma y es el alma de los dioses. Así los hombres eran uno con los dioses y a ellos debían volver. América del Sur, mapuche. Antes de la actual humanidad vivían otros hombres. Un día, la serpiente marina Kaikai Bilú decidió exterminarlos ahogándolos con el agua del mar. La serpiente buena, Tren Tren Bilú, se compadeció de los humanos y los condujo a las montañas para salvarlos. Asimismo, hizo crecer el tamaño de estas a medida que Kaikai hacía crecer el mar. El duelo entre estos 2 espíritus fue largo y significó la muerte de muchos hombres, a quienes Tren Tren los convirtió en aves, peces y lobos marinos. Solo un puñado de hombres sobrevivió, los antepasados de los mapuches, y tras hacer un guillatún o ceremonia lograron aplacar a Kaikai y luego poblar la tierra. Sin embargo, ante sus maldades, Tren Tren les envió erupciones de volcanes que los obligaron a vivir en territorios más seguros donde no están expuestos a los maremotos que les envía Kaikai o las erupciones de Tren Tren. Grecia clásica. El relato más ampliamente aceptado del comienzo de las cosas, tal como lo recoge la Teogonía de Hesíodo, empieza en el caos. Un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales, Eros, el abismo y el Erebo. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó. De esta unión nacieron primero los titanes Océano, Seo, Crío, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Nemocine, Febe, Tetis y Cronos. Luego los cíclopes y los hecatónquiros o centimanos. Cronos castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los titanes con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. Este tema de conflicto padre-hijo se repitió cuando Cronos se enfrentó con su hijo, Zeus, que persuadido por su madre le desafió a una guerra por el trono de los dioses. Al final, con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del Tártaro, Zeus y sus hermanos lograron la victoria, condenando a Crono y los titanes a prisión en el Tártaro. Países nórdicos. En el principio estaba el mundo de hielo, Niflheim, el mundo de fuego, Muspelheim, y entre ellos estaba el Ginnungagap, un hueco profundo en donde nada vivía. En Niflheim había una fuente de aguas heladas llamado Belhelmir, caldero rugiente, que borboteaba y aquello que caía lo hacía en Ginnungagap. Al tomar contacto con el vacío se transformaba en hielo, hasta que al final el hielo terminó llenándolo. Las ascuas de Muspelheim caían sobre el hielo creando grandes nubes de vapor de agua, que al llegar otra vez al Niflheim creaban un bloque de hielo, en uno de los cuales estaba un gigante primitivo, Ymir, y una vaca gigante, Audumbla, de la cual se alimentaba Ymir, bebiendo su leche. Esta lamió el hielo creando al primer dios, Buri, que fue padre de Bor, quien a su vez fue padre de los primeros Aesir, Odín y sus hermanos Vili y Ve. Ymir era un hermafrodita y sus piernas copularon entre sí, creando la raza de los gigantes él solo. Luego los hijos de Bor, Odín, Vili y Ve asesinaron a Ymir y de su cuerpo crearon al mundo.
Japón. Los primeros dioses convocaron dos criaturas divinas a la existencia, el macho Izanagi y la hembra Izanami, y les encargaron la creación de la primera tierra. Para ayudarles a realizar esto, se les dio a Izanagi y Izanami una lanza decorada con joyas llamada Amenonu-Ojuko, lanza de los cielos. Entonces las dos deidades fueron al puente entre el cielo y la tierra, Amenoukihashi, puente flotante de los cielos, y agitaron el océano con la lanza. Cuando las gotas de agua salada cayeron de la punta de la lanza, formaron la isla Onogoro, autoformada. Ellos descendieron del puente de los cielos e hicieron su casa en la isla. Ellos desearon unirse y así construyeron un pilar llamado Amenominashari, y alrededor de él levantaron un palacio llamado Yajirodono, la habitación cuya área es de 8 brazos. Izanagi e Izanami giraron alrededor del pilar en direcciones opuestas, y cuando se encontraron, Izanami, la deidad femenina, habló primero con un saludo. Izanagi pensó que esta no era la manera apropiada, sin embargo se unieron de todos modos. Tuvieron 2 hijos, Hiruko, infante del agua, y Awashima, isla de burbujas, pero fueron mal hechos y no se consideraron dioses. Ellos pusieron a los niños en un bote y los embarcaron al mar. Entonces les pidieron a los otros dioses una respuesta sobre lo que hicieron mal. Ellos respondieron que el dios masculino debió haber iniciado la conversación durante la ceremonia de unión. Así que Izanagi e Izanami se dirigieron alrededor del pilar una vez más, y esta vez cuando se encontraron, Izanagi habló primero y su matrimonio fue entonces exitoso. De esta unión nacieron el Ohoyashima, las 8 grandes islas de la cadena japonesa, Awaji, Iyo, posteriormente Shikoku, Ogi, Tsukushi, posteriormente Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y Yamato, posteriormente Honshu. India. Mito de Adikumbeshavara. Shiva se presenta como el señor de la jarra primigenia, una jarra creada con barro y la famosa Amrita, el néctar de la inmortalidad. Shiva mandó crear esta jarra donde introducía a los Vedas, o el conocimiento, y las semillas de la creación de todas las criaturas que habitan en el mundo. Una vez creada, Brahma la adornaría y la colocaría en las aguas que cubren el mundo después del diluvio regenerador, ya que cada eón, Vishnu, en su apariencia de destructor, incendia el mundo hasta las cenizas y da paso a un diluvio regenerador que cubre el mundo y lo prepara para el próximo renacer, volviendo al ciclo o samsara. Después de vagar, Shiva se aparece en su aspecto de cazador y le dispara una flecha, liberando de este modo todas las semillas de la creación y creando de nuevo al mundo. Mito de Vishnu el creador. En esta versión, Vishnu toma el papel creador. Una vez pasado el fuego destructor y el diluvio regenerador, Vishnu se recuesta sobre su serpiente de 1000 cabezas, Sesha, y adopta el aspecto de Narayana, el que flota en las aguas, con su esposa Lakshmi, y de su ombligo nace un loto sobre el que está Brahma. Una vez que despierta Vishnu, comienza la creación. Mito del huevo dorado. Hiranyagarbha es el huevo dorado de la creación, nacido de la unión de Purusha, el espíritu, y Prakriti, la materia. Este huevo es depositado en las aguas primigenias del diluvio. Pasado un tiempo, Brahma rompe el huevo creando con su cáscara el cielo y la tierra, con la membrana interior las montañas y nubes y niebla, y con las venas y fluidos los ríos y océanos. Budismo. En el budismo, el universo o concepto de mundo nunca tuvo origen, pero tampoco tiene fin. Los budistas creen en que el mundo siempre ha existido. El budismo en sí mismo ignora lo referido al origen de la vida. Buda, al referirse al origen de la vida, dijo: pensar acerca del origen del mundo, oh monjes, es un impensable que no debería ser pensado. Pensando en esto, uno experimentaría aflicción y locura. Estos 4 impensables, oh monjes, no deberían ser pensados, y pensando en estos, uno experimentaría aflicción y locura. Respecto a ignorar la pregunta del origen de la vida, Buda dijo: ¿y por qué no hablo sobre esto? Porque no tiene relación con el objetivo, no es algo fundamental para la vida santa, no conduce al desencanto, la falta de pasión, la cesación, la calma, conocimiento directo, el despertar, la libertad.
Es por eso que no hablo de ellos. Buda también compara la pregunta del origen de la vida, así como otras preguntas metafísicas, con la parábola de la flecha envenenada. Un hombre es alcanzado por una flecha envenenada, pero antes de que el médico se la extraiga, él quiere saber quién le ha disparado, analogía con la existencia de Dios. ¿De dónde vino la flecha? O sea, ¿de dónde vino el universo y Dios? ¿Por qué esa persona le disparó? ¿Por qué Dios creó el universo? Si el hombre sigue preguntando esas cosas antes de que le extraigan la flecha, el Buda razona que morirá antes de obtener la respuesta. El budismo se preocupa menos de responder a preguntas como el origen de la vida y más del objetivo de salvarse a sí mismo y a otras personas del sufrimiento mediante la llegada al nirvana. Sin embargo, el Kalachakra Tantra, una escritura del budismo tibetano, lidia con la formación y funcionamiento de la realidad. Los budistas modernos como el Dalai Lama tratan de no entrar en conflicto entre el budismo y la ciencia y consideran que son maneras complementarias de entender el mundo que en todo nos rodea. En el Digha Nikaya hay una historia sobre el comienzo del ciclo actual del mundo. En el Sutra 27 del Ajnaja Sutra y Buda la usa para explicar el sistema de castas y mostrar por qué una casta no es realmente mejor que otra. De acuerdo con ese texto, en un momento del tiempo el mundo se contrajo. Cuando se expandió de nuevo, los seres se reencarnaron en él. Todo es agua y oscuridad, pero el comienzo es luminoso. Después la tierra se forma en la superficie del agua. Las personas comienzan a comerla porque es sabrosa. Haciendo esto, sin embargo, su propia luz desaparece y el sol, la luna y los días y las noches comienzan a existir. Las personas continúan comiendo la tierra. Después, degeneran y aparecen las personas feas y las hermosas. Esto hace que los hermosos se vuelvan arrogantes y que la tierra sabrosa desaparezca. La degeneración continúa. Aparecen entonces hermosas setas para comer. La degeneración continúa. La gente se vuelve tosca y arrogante. Y las setas son reemplazadas por plantas y después por arroz listo para comer. La gente continúa volviéndose tosca. Empiezan a volverse varones o mujeres. El sexo es mal visto, así que las personas construyen refugios para ser discretos. El próximo paso es que cuando la gente comienza a recoger arroz para varias comidas al mismo tiempo, entonces la calidad del arroz comienza a deteriorarse y no vuelve a crecer inmediatamente. Después la gente crea los campos de arroz con límites. Esto origina la aparición del robo. Para combatir el crimen, ofrecen pagar arroz a uno de ellos para que sea su líder. Al final, aparecen todas las castas originarias del mismo tipo de personas. Judaísmo, cristianismo e islam. El libro del Génesis relata la historia de cómo el Dios Yahvé creó todo el mundo en 6 días y al primer hombre, Adán, en el huerto del Edén. Luego creó a Eva a partir de un hueso de Adán. La caída de ambos en desgracia, la culpa de la serpiente Satán, por comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la historia de sus 2 primeros hijos, Caín y Abel, la aparición de tribus y razas y el desarrollo de los pueblos, la historia de la Torre de Babel. El Dios Yahvé castiga a la humanidad corrupta y malvada con un diluvio universal, salvando a Noé y a una pareja de cada especie animal. Mesopotamia. El universo apareció por primera vez cuando Namu, un abismo sin forma, se abrió a sí mismo y en un acto de autoprocreación dio nacimiento a An, dios del cielo, y a Ki, diosa de la tierra, referidos comúnmente como Ningushag. La unión de Anu y Ki produjo a Enlil, el señor del viento, quien eventualmente se convirtió en el líder de los dioses. Después del destierro de Enlil de Dilmun, el hogar de los dioses, debido a la violación de Ninlil, tenían un niño, sin dios, de la luna, también conocido como Nanar. Sin y Ningal dieron a luz a Inanna, diosa del amor y de la guerra, y a Utu o Shamash, dios del sol. Durante el destierro de Enlil, él engendró 3 deidades del inframundo junto con Ninlil. El más notable de ellos fue Nergal. Namu también dio a luz a Enki o Apsu, dios del abismo acuático. Enki también controló el Me, los decretos sagrados que gobernaron las cosas básicas tales como la física y las cosas complejas tales como el orden y leyes sociales. Esto considera el origen de la mayoría del mundo. No están relacionados todos los mitos acerca de la creación del mundo,
pero sí creo que aparecen reflejados los principales. ¿Cuál es mi objetivo? Compararlos y resumirlos para demostrarte que todos ellos comparten unas características comunes. Quizá para otro tipo de mente sería suficiente con creer básicamente en cualquiera de ellos, pero pienso que tenemos la obligación, llegados a este punto de evolución, de intentar llegar más allá. Preguntarnos qué motivación impulsó a las primeras personas que relataron estos mitos hace miles de años. ¿Existía una raíz común? Una información primigenia que fue interpretada por las diferentes culturas y adaptada a su propio sistema de creencias y costumbres. A continuación te planteo la siguiente tabla de resumen. África. Ser superior crea hombre y mujer. Ellos le desobedecen y son castigados al sufrimiento. América Central. Mayas. Seres superiores deciden crear al ser humano. Después de varios intentos fallidos consiguen su objetivo mezclando su propia sangre en el proceso. América del Sur. Mapuche. Dos seres superiores se enfrentan. Uno quiere destruir al ser humano, el otro protegerlo. Una ceremonia logra aplacar la ira del destructor, pero el otro ser superior les envía desastres geológicos. Grecia clásica. Varios seres superiores surgen de un profundo vacío. Después de luchas entre ellos se van reproduciendo entre ellos y crean al hombre, quien está siempre sujeto a su voluntad. Países nórdicos. Una pugna entre un espacio de fuego y otro de hielo permite que surja un gigante en un bloque de hielo. Este gigante hermafrodita mamaba de un ser superior femenino. A partir de ahí surgen los dioses que crearon al mundo. Japón. Los primeros dioses encargan a dos criaturas divinas, macho y hembra, crear el mundo. Les dan una lanza mágica con la que crean las islas de tierra. Su descendencia carnal es el ser humano. India. Un ser superior introduce en una jarra el conocimiento y las semillas de la creación de todas las criaturas. Otro se encarga de añadir agua para que comience la creación. Un ser superior despierta de un sueño y comienza la creación. Aparece un huevo, fruto de la unión de dos entidades abstractas. Un tercer ser superior rompe el huevo y comienza la creación. Budismo. El mundo siempre ha existido y existirá. En un momento del tiempo el mundo se contrajo. Cuando se expandió de nuevo, los seres se reencarnaron en él. Judaísmo, cristianismo, islam. Un ser superior crea el mundo en 6 días. Crea el primer hombre y la primera mujer. Después caen en desgracia y son condenados a una vida de penalidad y sufrimiento. Mesopotamia. Una entidad abstracta en un acto de autoprocreación da origen a un ser superior masculino y otro femenino. Estos dos seres crean a un tercero y tras una cadena de sucesivas creaciones aparece el ser humano. Mi conclusión es que en la mayoría de los casos aparecen en escena seres superiores en una ocasión asumiendo formas abstractas, en otras ocasiones personificadas o asumiendo cualidades humanas. En los 10 casos expuestos, en todos excepto en el budismo, protagonizan el evento seres superiores y en todos excepto el budismo, esos seres no tienen un origen razonado o conocido. En prácticamente todos los casos, esas entidades crean a voluntad y de la nada al ser humano y al mundo en general. En muchos de los casos, esos seres llegan a enfrentarse entre ellos. En otros casos, aportan su propia sangre o su esencia para la creación del ser humano. En algunos casos, el ser humano defrauda a esos dioses y se ve impulsado al sufrimiento y al dolor. En todos los casos, excepto en el budismo, hay que mantener contentos a esos dioses para evitar su enojo. ¿No te parece extraño? ¿Curioso al menos? ¿No te preguntas qué extraña casualidad hace que prácticamente todas las raíces religiosas de la humanidad compartan estas características tan concretas? Y al hilo, ¿no te surge la pregunta definitiva? ¿Quiénes eran esos dioses y de dónde venían? En mi opinión, la respuesta es palmaria. Eran seres de otras civilizaciones, de otros mundos, de otros planetas, de polaridad positiva algunos y de polaridad negativa otros, que llegaron aquí y directamente nos generaron de una u otra forma. Yo me inclino a pensar que nos crearon como anteriores a base de experimentación genética, mezclando parte de su ADN con el de otros animales como el simio, para lograr, después de varios intentos, al ser humano actual Homo sapiens sapiens. ¿Qué otra cosa se puede deducir sino hacer que el sistema de creencias religiosas de cada persona bloquee la conclusión y anule el sentido común y la lógica, incluso la capacidad de deducir e imaginar del individuo?
Tenemos, por tanto, que las religiones en este bello planeta Tierra han sido creadas por los propios seres humanos para dar una explicación comprensible a hechos que en el momento que sucedieron eran de imposible explicación. Y tenemos que con el tiempo, con el transcurso de los siglos, algunos de estos seres humanos vieron la enorme posición de ventaja que tenían ostentando las cabezas visibles de esas religiones, vieron su oportunidad de negocio, estirando las justificaciones, haciendo dogma y doctrina de ellas con el fin único de mantener sometidos a sus propios hermanos y enriquecerse. Con el paso de los siglos, muchas de esas religiones, y me refiero ahora en concreto a la religión católica cristiana, ha ido atesorando inmensas fortunas en nombre de ese Dios creador, ha sido inculcando el miedo, el castigo, la penitencia, el dolor y la vergüenza en todos los confiados e ignorantes siervos de su doctrina, para amasar una fortuna compuesta por multitud de propiedades, tesoros, conocimientos, muchos de los cuales se atreve a mantener en secreto, y miles de millones de euros, de dólares que invierte sin el menor rubor en mercados financieros. En España es por todos conocido el pacto de gobierno realizado a finales de la dictadura franquista con la Santa Sede, resultado del cual la Iglesia Católica no paga impuestos y puede, entre otras prebendas, registrar a su nombre cualquier propiedad que desee, actuando de oficio. Nadie es capaz de aventurar la cifra total de riqueza de la Iglesia Católica con un Estado, el Estado Vaticano, que tiene una extensión total de 0,44 kilómetros cuadrados, pero a buen seguro que la cifra supera con creces los 2 dígitos y mientras están apenados por la situación de hambruna y penalidades del planeta. Eso es hipocresía. Además, estas religiones a lo largo de su historia se han encargado de crear y mantener una estructura de poder en la sombra, a base de alianzas con monarquías y jerarcas, con políticos y millonarios para perpetuar su estatus en el tiempo. Y no lo digo con odio ni con resentimiento, simplemente lo digo, incluso le añado a mi pequeña parte de amor y comprensión hacia ellos, que ignorando su parte positiva y su posibilidad de dedicar su existencia al servicio al prójimo, han decidido dedicarla al servicio al yo. Los compadezco sinceramente. Ellos forman parte, como he dicho antes, de esos poderes ocultos y que continúan manipulando al ser humano y sometiéndolo a tremendas injusticias.